Bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo con una de esas historias que, la verdad, siempre dan mucho juego en el mundo del fútbol. La del posible regreso. Las segundas partes. Exacto. Y en este caso, la de Ángel Sepúlveda, el cuate, a las Chivas de Guadalajara, que, a primera vista puede parecer el típico rumor de mercado, pero si rascas un poco... Si rascas un poco, es que te encuentras con una historia fascinante. Tiene de todo. Totalmente. Sobre segundas oportunidades, el peso del pasado y el oportunismo, claro. Es que el caso tiene todos los ingredientes. No hablamos de un jugador ya en el final de su carrera que busca un último contrato, no. Hablamos, según la fuente que manejamos, un artículo de Vamos Azul, de un delantero que tiene ya 34 años, pero que viene de un año, bueno, lo describen como de ensueño en Cruz Azul. Ahí está la clave. Esa es la gran paradoja. Esa es. Vamos a intentar desgranar esto, basándonos en ese artículo y también en lo que comentan en el podcast Fútbol con Cerebro, que es de donde sale la información original. Queremos entender, por un lado, la lógica de Chivas, que es un club donde él ya estuvo, y, seamos sinceros, pasó sin pena ni gloria. No dejó huella, ¿no? Y por otro, entender qué ha pasado para que Sepúlveda esté en esta situación. Porque para entender la posible caída, primero hay que ver desde qué altura viene. Y la suya en el último año ha sido altísima. Altísima es poco. Es que sus logros son para enmarcar. A los 34 años, que es una edad en la que muchos ya están pensando en otras cosas, él se convierte en el pilar de un equipo campeón. Totalmente. Guía a Cruz Azul a ganar la CONCACAF Champions Cup. Y no de cualquier manera. Siendo la figura, el referente. ¿No era uno más? Para nada. Es que él era el equipo en muchos momentos y para redondearlo se lleva el título de máximo goleador de la competición. Poca broma. Y claro, un rendimiento así, al final tiene su recompensa más allá del club, le volvió a abrir las puertas de la selección mexicana. Que para un futbolista de su edad, esa llamada es la confirmación. Es como decir, oye, que estoy viviendo una segunda juventud. Era, sin discusión, el 9 titular de Cruz Azul y uno de los delanteros más en forma de México. Estaba en estado de gracia. Completamente. Pero en el fútbol, el estado de gracia es increíblemente frágil y su historia es un ejemplo perfecto. Perfecto. Llega la fecha fija de septiembre, un momento de orgullo, te convocan y se convierte en el principio del fin de su protagonismo. Sufre una lesión. Una lesión que en principio, es un contratiempo. Unas semanas fuera y ya está, ¿no? A volver a la titularidad. En un segundo ves cómo otro se sienta en tu trono. Y no puedes hacer nada. Nada. La lesión obliga al entrenador, a Nicolás Larcamón, a usar su plan B, Gabriel El Toro Fernández. Y Sepúlveda, pues, desde la grada, lesionado, a mirar. A ver cómo se le empieza a escapar la temporada. Aquí me surge una duda. ¿Crees que fue solo la explosión del Toro lo que lo cambió todo? O sea, ¿fue algo inesperado? ¿O quizás Larcamón ya tenía alguna duda y la lesión fue, digamos, la excusa perfecta para probar otra cosa? Es una pregunta muy buena. A ver, sin estar dentro es difícil saberlo al 100%, pero los hechos sugirieran que fue más lo primero. El rendimiento de Fernández fue tan bueno que es que no dejó lugar a debate. No es que cumpliera, es que la rompió. Exacto, arrasó. 7 goles en la apertura. De repente, el suplente no era una alternativa, era la solución más eficaz del equipo. Larcamón se encontró con ese bendito problema que para Sepúlveda, claro, fue una sentencia. Lo que nos lleva a ese giro de guión que es casi cruel. Por una lesión muscular, un jugador pasa de ser el héroe de la CONCACAF y delantero de la selección a ser una pieza secundaria en su propio club. Y como consecuencia directa, pierde también el sitio en la selección. Es una montaña rusa, sí. Una cadena de sucesos imparable. Y ese equipo es Chivas. La información que viene del podcast Fútbol con Cerebro apunta a que el Guadalajara, con el visto bueno de su entrenador Gabriel Milito, quiere aprovecharlo, ficharlo para 2026. Me llama mucho la atención la frase que usan en el podcast para describirlo. Es de una sutileza tremenda. Dicen algo como, otra opción que ya pasó por Guadalajara, no le fue bien, viene de un pasado inmediato interesante. Ángel Baltazar Sepúlveda, el cuate Sepúlveda, un delantero que en Cruz Azul no le ha ido tan mal. Es que ese no le ha ido tan mal es un eufemismo brillante, casi cómico. ¿Verdad? Sí, porque justo después te dan los datos que demuestran todo lo contrario. No irle mal significa, según los números que aportan, 16 partidos en fase regular, solo 8 de titular. Y aún así,
7 goles. 7 goles jugando a la mitad de los partidos. Eso es un promedio de casi un gol por partido de titular. Claro. Eso no es no ir mal, eso es ser un depredador del área. Y eso es lo que realmente está viendo Milito y la directiva de Chivas. Por supuesto, no ven al jugador que ha perdido el puesto, ven la estadística pura, ven eficacia, ven a un delantero que, incluso con un rol secundario, te garantiza un rendimiento que muchos titulares no te dan. Y esto revela una filosofía de fichajes muy concreta. ¿A qué te refieres? Me refiero a la aversión al riesgo. En lugar de apostar por un joven de la cantera o de una liga extranjera, que siempre es una incógnita, Milito parece que prefiere un activo conocido. Aunque parte de ese conocimiento sea un fracaso en el mismo club. Su rendimiento actual en Cruz Azul. Apuestan a que pueden replicar esa versión reciente y probada en la misma liga. Por eso se menciona también a Brandon Vázquez de la MLS. O sea, la búsqueda es seria, pero la opción de Sepúlveda es la de más vale diablo conocido. Tiene todo el sentido, sí. El interés de Chivas desde esa perspectiva es lógico. Pero claro, aquí es donde entra en juego el fantasma del pasado. La pregunta que miles de aficionados estarán haciendo es: si es tan bueno ahora, ¿qué demonios pasó la primera vez que vistió esa camiseta? Esa es la capa que le añade todo el riesgo y la intriga a la operación. No es un fichaje cualquiera, es un regreso, y los regresos siempre vienen con una mochila cargada de expectativas, y en este caso, de recuerdos no muy buenos. Para nada. Su primer paso por el club fue, siendo generosos, un trámite. Los números que da la fuente son demoledores. Estuvo allí en 2018. Se habla de un paso muy breve y con poca continuidad. En total jugó 10 partidos. 10 partidos. Y su aportación ofensiva, un único gol. Un gol. Un gol en 10 partidos. Para un delantero eso es una sentencia. Fue una etapa sin protagonismo, un jugador que pasó por el club sin pena ni gloria antes de irse a otros equipos. No dejó huella, ni buena ni mala. Simplemente estuvo. Pero entonces, si los datos son tan malos, ¿fue solo un problema del jugador o el sistema de Chivas de aquel año no era para él? A veces un jugador no es que sea malo, es que es la pieza equivocada para el puzzle de ese momento. Esa es la pregunta del millón para la directiva de Chivas y es lo que hace este análisis tan interesante. ¿Qué pesa más, el recuerdo de un rendimiento pobre en tu propio club hace años o la evidencia de un estado de forma excepcional ahora? Claro. Pensemos en 2018. Quizás el estilo de juego no le favorecía, quizás a él, con menos experiencia, le pesó la camiseta, o simplemente no tuvo la confianza del entrenador de turno. Hay 1000 factores. Es que un jugador no es una entidad fija. Cambia, madura. El Sepúlveda de 34 años, campeón con Cruz Azul, no es el mismo que el de hace casi una década. La gran apuesta de Chivas sería esa. Exacto. Que este Sepúlveda, más maduro, en un ecosistema diferente como el que propone Milito, pueda dar un resultado completamente distinto. Es la clásica apuesta por la redención. Exacto. Y es una narrativa potentísima. No es solo un movimiento de mercado, es la posibilidad de reescribir un capítulo fallido. Y eso genera una expectación enorme. Bueno, creo que hemos tocado los ángulos principales. Si tuviéramos que resumir las claves, la primera sería la gran paradoja de Ángel Sepúlveda. Un jugador que toca el cielo a los 34 solo para ver cómo una lesión y la forma de un compañero lo ponen, de repente, en la rampa de salida. La segunda clave, sin duda, es el interés estratégico de Chivas. No es un capricho, es una lectura fría del mercado. Detectan una oportunidad de firmar a un goleador probado, de rendimiento inmediato, aprovechando una situación en un rival. Es una jugada astuta. Y la tercera, que es la que le da toda la salsa a la historia, es ese pasado. El paso discreto de Sepúlveda por Guadalajara convierte este posible fichaje en una narrativa sobre segundas oportunidades y cuentas pendientes. Totalmente. Y si vamos un paso más allá, este caso nos sirve para reflexionar sobre algo más profundo en el fútbol. ¿Cómo valoramos a los deportistas? ¿A qué te refieres? Pues me refiero a que nos obliga a preguntarnos: ¿la identidad de un jugador en un club queda definida para siempre por su primer paso por allí? Buena pregunta. ¿El éxito o el fracaso es una etiqueta permanente? ¿O es solo una foto de un momento concreto, influenciado por 1000 cosas que pueden ser radicalmente diferentes años después? Al final, la carrera de un futbolista está llena de capítulos, y a veces juzgamos todo el libro por una sola página.
Una reflexión muy potente. Deja a la gente pensando si un club debe fichar al jugador que es Sori o si debe temer al fantasma del que fue. El posible regreso de Sepúlveda a Chivas será, si se da, un estudio de caso fascinante sobre si las segundas partes pueden a veces ser mejores.